Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Me llamo Adrián, y hace unos años habría dicho con orgullo que tenía una vida perfecta. Era el tipo de hombre que otros miraban con una mezcla de admiración y envidia, un matrimonio sólido, un grupo cercano de amigos, y una casa que construí con mis propias manos. Todo parecía estar en su lugar, como si la vida misma me hubiera dado su bendición. Nací y crecí en un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen y las calles siempre huelen a pan recién horneado. Mis padres eran trabajadores incansables. Mi madre, una mujer cálida y dedicada, siempre decía, el amor y la lealtad son lo único que nadie te puede quitar si los cultivas bien. Mi padre, más reservado, me enseñó a valorar las cosas simples, un atardecer, el sonido de las olas, el clic de una cámara al capturar un momento irrepetible. La fotografía fue mi refugio desde pequeño. Encontraba magia en las sombras y en la luz, en los rostros que contaban historias sin palabras. Soñaba con recorrer el mundo con una cámara al cuello, retratando vidas que eran completamente ajenas a la mía. Pero los sueños, como aprendí después, a veces se doblan bajo el peso de las decisiones que tomamos. Laura llegó a mi vida en un momento en que me sentía invencible. Ella era el tipo de persona que iluminaba una habitación apenas entraba, con una sonrisa que prometía mundos enteros. No sé si fue su risa, su forma de mirar más allá de lo evidente o la manera en que parecía interesarse en cada palabra que decía. Lo que sea que fuera, me atrapó por completo. No puedo olvidar la primera vez que la llevé a conocer a mis padres. Mi madre la adoró de inmediato, y mi padre, aunque parco, me dio una palmada en el hombro que significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Ella es la indicada, pensé. Lo sé en lo más profundo de mí. Mi mejor amigo, Marcos, también formaba parte de mi mundo perfecto. Habíamos crecido juntos, compartiendo aventuras, sueños y lecciones duras de la vida. Si alguien conocía mis puntos fuertes y débiles, era él. Nos decíamos hermanos, aunque no compartiéramos sangre. Mirando hacia atrás, siempre había pequeñas señales, detalles que ahora me parecen obvios, pero en ese momento, eran insignificantes. Una mirada prolongada entre Laura y Marcos, un comentario al que no le di importancia, un mensaje en su teléfono que descarté como cosas de trabajo. Pero, ¿cómo iba a sospechar de ellos? Laura era mi esposa. Marcos, mi hermano del alma. ¿Quién en su sano juicio pensaría que esas dos personas podrían ser capaces de apuñalarte donde más duele? Supongo que eso es lo que pasa cuando confías plenamente en alguien, nunca te preparas para la traición, porque simplemente no crees que pueda ocurrir. Pero las raíces de las traiciones más profundas se plantan en el terreno de la confianza ciega. En aquel entonces, no lo sabía. Seguía viviendo en mi burbuja de felicidad, ignorante de las sombras que crecían a mi alrededor. Y mientras yo celebraba la vida perfecta que creía tener, mi mundo comenzaba a resquebrajarse en silencio, una grieta a la vez. Fue en una galería de arte donde conocí a Laura, un lugar que hasta ese momento me había parecido sagrado, un espacio donde el mundo se detenía y las imágenes hablaban más fuerte que las palabras. Había ido a exponer una de mis fotografías favoritas, una escena de un anciano pescador en la costa, rodeado de gaviotas que parecían bailar en el aire. No esperaba nada de esa noche, solo el placer de ver a otros disfrutando de mi trabajo. Entonces la vi. Estaba parada frente a mi fotografía, con una copa de vino en una mano y la otra tocándose los labios, como si estuviera intentando descifrar algo más allá de lo evidente. Tenía una mirada intensa, y su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Parecía ajena a todo lo que la rodeaba, como si en ese momento solo existieran ella y mi fotografía. No pude evitar acercarme. ¿Qué te parece?, le pregunté, tratando de sonar casual. Es hermoso, respondió, sin apartar los ojos de la imagen. Pero no es solo la belleza. Hay algo en esta foto que me hace sentir nostalgia. Como si conociera a ese hombre, aunque nunca lo haya visto en mi vida. Sonreí, sorprendido por la profundidad de su respuesta. Eso es exactamente lo que intenté capturar. La sensación de que las historias más simples pueden resonar en todos nosotros. Hablamos durante horas esa noche. Su nombre era Laura, y trabajaba como diseñadora de interiores. Me contó sobre su amor por las cosas hermosas, por los detalles que a menudo pasan desapercibidos, y como siempre había querido ser artista pero nunca se había atrevido a dar el salto. Eres valiente por seguir tu pasión, me dijo. No todos tienen el coraje de hacerlo.
Nunca olvidaré cómo me hizo sentir en ese momento, visto, valorado, como si el mundo entero me estuviera diciendo que esa mujer era la pieza que faltaba en mi vida. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Salíamos a cenar, a caminar por el parque, a tomar café en pequeños rincones escondidos de la ciudad. Laura tenía una forma de hacer que todo pareciera especial, incluso los momentos más comunes. Con ella, el tiempo se aceleraba, al mismo tiempo, se detenía. No pasó mucho tiempo antes de que le presentara a Marcos. A decir verdad, me preocupaba un poco cómo se llevarían, porque Marcos siempre había sido protector conmigo, casi como un hermano mayor. Pero mi preocupación desapareció rápidamente. Laura y Marcos se llevaron bien de inmediato. Demasiado bien, quizás, pero en ese entonces lo interpreté como una bendición. El día que le pedí matrimonio fue el más feliz de mi vida. La llevé a la costa, donde había tomado aquella fotografía que nos unió por primera vez. Me arrodillé en la arena y le entregué un anillo que había elegido con cuidado, pensando en cada detalle que sabía que le encantaría. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó, con lágrimas en los ojos. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondí. Nos casamos un año después, rodeados de amigos y familiares. Era un día soleado, perfecto, lleno de promesas de una vida juntos. Mientras la miraba caminar hacia mí en el altar, pensé que nunca podría ser más feliz. Y durante un tiempo, así fue. Construimos una vida juntos, compramos una casa, viajamos, reímos y soñamos. Yo creía que había encontrado a mi alma gemela, a alguien con quien podía compartir todo. Pero la perfección tiene una forma cruel de cegarte. Porque mientras yo vivía en un sueño, la realidad estaba tejiendo un futuro que nunca habría imaginado. Los días comenzaron a cambiar lentamente, como si una niebla invisible se deslizara sobre mi vida. Al principio, no era algo obvio, más bien pequeñas cosas que parecían insignificantes, las risas de Laura se volvieron menos frecuentes, sus respuestas más cortas, y la chispa en sus ojos, esa que tanto amaba, empezó a apagarse. Es el estrés del trabajo, me decía a mí mismo, buscando excusas para no preocuparme. Su nuevo proyecto como diseñadora de interiores demandaba mucho tiempo y energía, y yo intentaba ser comprensivo. Pero, con el tiempo, noté que había algo más. Algo que no podía explicar. Fue una noche cuando todo comenzó a caer en su lugar. Laura había dejado su teléfono sobre la mesa mientras estaba en la ducha. Normalmente, jamás habría revisado su móvil. Siempre había confiado en ella ciegamente. Pero esa noche algo en mí, una intuición oscura, me empujó a hacerlo. No fue difícil encontrarlo. Un mensaje de Marcos, mi mejor amigo, iluminaba la pantalla. ¿Cuándo podrás escaparte otra vez? No puedo esperar a verte. Ayer fue increíble. Mi corazón dejó de latir por un instante. Mi mente trataba de buscar otra explicación, cualquier otra, pero mis ojos no dejaban de leer esas palabras. Mis manos temblaban mientras abría el hilo de mensajes. Había fotos, bromas internas, planes para encuentros secretos. Lo peor de todo, el tono de burla en algunos mensajes sobre mí. Como si fuera una especie de chiste que ambos compartían. Cerré el teléfono de golpe, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Sentí como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo mis pies y yo cayera en un abismo sin fin. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, mirando a Laura mientras dormía plácidamente, como si no tuviera un solo remordimiento en su vida. La traición de Marcos dolía igual de fuerte. Éramos hermanos en todo menos en sangre. Habíamos crecido juntos, compartido secretos, sueños, nunca habría imaginado que sería capaz de algo así. Al día siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Confrontarlos de inmediato habría sido impulsivo, y yo no quería que ellos controlaran la situación. No, esta vez las cosas serían diferentes. Comencé a observarlos, a recolectar pruebas. Laura decía que trabajaba hasta tarde, yo me aseguraba de pasar por su oficina de camino a casa, y como esperaba, su coche no estaba allí. Marcos cancelaba nuestras reuniones habituales para descansar, mientras tanto, Laura llegaba a casa con un brillo en la mirada que hacía tiempo no veía. Guardé todo, fotos de ellos entrando juntos a un hotel, registros de sus llamadas, capturas de pantalla de sus mensajes. La verdad era cada vez más clara y dolorosa. Me enfrentaba a noches interminables de insomnio, con el corazón dividido entre el dolor de la traición y el fuego de la ira. Pero en medio de todo eso,
Algo nuevo empezó a surgir dentro de mí, una fría determinación. No iba a permitir que salieran impunes. La venganza se convirtió en mi refugio. No una venganza violenta o impulsiva, sino algo meticuloso, perfecto. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento pensado con precisión. Ellos habían tomado de mí todo lo que consideraba sagrado, y yo iba a devolverles el golpe de una manera que nunca olvidarían. Los días pasaron, y mi fachada de marido tranquilo y leal siguió intacta. Pero detrás de esa máscara, estaba construyendo un plan. Me encontré con un abogado en secreto, comencé a mover mi dinero a cuentas privadas, y empecé a documentar todo lo que pudiera servir en mi favor. Mientras tanto, asistí a terapia. No para sanar aún, sino para fortalecerme. Necesitaba recuperar algo de lo que me habían quitado, mi autoestima, mi valor, mi fuerza. Cada sonrisa falsa que les daba, cada palabra amable que pronunciaba, era una pieza más en el tablero. Sabía que mi momento llegaría, y cuando lo hiciera, ellos no tendrían escapatoria. La venganza perfecta comienza con paciencia. Esa fue la primera lección que me obligué a aprender mientras planeaba mi movimiento contra Laura y Marcos. En los días y semanas que siguieron al descubrimiento de su traición, me aseguré de que ninguno sospechara que yo sabía algo. Me convertí en el esposo ideal, el amigo de siempre. A Laura la escuchaba con atención, apoyaba sus proyectos, incluso le hacía sorpresas que antes había descuidado. A Marcos, lo trataba con la misma camaradería de siempre. Pero todo era un acto. En mi interior, cada sonrisa era un recordatorio de la traición que me ardía por dentro. El primer paso fue asegurar mi posición. Me reuní con un abogado especializado en divorcios, alguien con reputación de ser implacable. Le mostré las pruebas que había recolectado, mensajes, fotos, horarios. Su mirada lo dijo todo, yo tenía el control. Esto es sólido, me dijo mientras revisaba los documentos. Con esto, podemos hacer que ella pierda cualquier derecho sobre la casa y otros bienes compartidos. Además, podemos manejar esto de forma que te garantice un divorcio rápido. Eso era exactamente lo que quería, quitarle a Laura la comodidad y el lujo que tanto valoraba. Pero no era solo cuestión de dinero. Mi venganza debía ser más profunda, más devastadora. El segundo paso fue preparar el terreno en mi trabajo. Marcos y yo habíamos fundado una pequeña empresa juntos años atrás, un proyecto que habíamos levantado con esfuerzo y dedicación. Para él, nuestra sociedad era tanto un medio de vida como un símbolo de nuestra amistad. Para mí, ahora era un arma. Empecé a mover mis contactos estratégicos a mi favor. Hablé con clientes importantes, asegurándome de que mi reputación y habilidades fueran reconocidas de forma independiente. Creé un plan para salir de la empresa, llevándome los contratos más valiosos y dejando a Marcos con las cuentas en rojo. Mientras tanto, asistía a las reuniones con él como si nada. Le daba ideas, le proponía mejoras, todo mientras, en secreto, construía su ruina financiera. El tercer paso fue personal. Sabía que Laura y Marcos no solo estaban conectados emocionalmente, sino también financieramente. Habían comenzado a compartir un proyecto secreto, la compra de una propiedad que Marcos planeaba remodelar y vender. Era un plan arriesgado, y yo decidí convertirlo en su perdición. Un día, Laura dejó abierta su computadora en casa, y aproveché para recopilar más información. Encontré correos entre ella y Marcos, detalles sobre préstamos y cuentas compartidas que utilizaban para ese proyecto. Decidí que esa sería la clave para hundirlos juntos. Hice llamadas anónimas a las instituciones bancarias involucradas, alertándolos sobre irregularidades en los préstamos. Contraté a alguien para que revisara los permisos de construcción, y, como esperaba, había errores en los trámites. En poco tiempo, el proyecto empezó a desmoronarse, generándoles deudas que no podían pagar. A medida que ejecutaba cada parte de mi plan, sentí algo que hacía tiempo no sentía: control. Por primera vez en meses, ya no era la víctima. Estaba tomando el poder que me habían robado y usándolo para destruir a las dos personas que más me habían herido. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. En los momentos de soledad, después de un día planeando sus caídas, me preguntaba si esto realmente me haría feliz. La rabia seguía ahí, pero mezclada con una profunda tristeza. Una noche, en una de mis sesiones de terapia, el psicólogo me preguntó: ¿qué esperas ganar al final de todo esto? No supe qué responder. Venganza y justicia no siempre son lo mismo, continuó. Puedes destruirlos, sí, pero ¿qué construirás para ti?
Esa pregunta quedó rondando en mi mente mientras seguía avanzando. Sabía que el momento final se acercaba, el instante en que ambos caerían por completo en el abismo que yo había creado. Pero también sabía que, cuando eso sucediera, tendría que enfrentarme a la otra batalla, reconstruir mi propia vida desde las cenizas. Había llegado el día. Después de meses de cuidadosa planificación y de sostener una fachada impecable, era hora de cerrar el círculo. Todo estaba dispuesto, cada pieza del tablero colocada para llevar a cabo el movimiento final. Laura y Marcos no tenían idea de lo que se avecinaba. Mientras yo los miraba actuar como si nada, sonriendo en cenas y reuniones, sabía que pronto su mundo se derrumbaría. Pero no iba a dejar que esto terminara con una explosión de gritos y reproches. No, lo que yo quería era precisión, una caída tan perfecta que no dejaría dudas sobre quién había vencido. Esa noche, invité a Laura y Marcos a cenar en casa. Fue algo inesperado, pero lo planeé con cuidado. Les dije que quería reunirnos como en los viejos tiempos, celebrar nuestra amistad y compartir historias. Marcos aceptó con entusiasmo, y Laura no sospechó nada. La mesa estaba elegantemente servida, con velas y copas de vino. Era el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Es increíble lo lejos que hemos llegado, no, dije, alzando mi copa en un brindis. Una esposa maravillosa, un amigo leal, no podría pedir más. Laura sonrió, pero había algo nervioso en su mirada. Marcos parecía incómodo, aunque trató de disimular. Sabía que ambos estaban jugando un papel, intentando mantener las apariencias. Y hablando de cómo hemos llegado hasta aquí, continué, sacando un sobre de mi bolsillo, quiero compartir algo con ustedes. Puse el sobre la mesa. Laura lo miró, desconcertada, mientras Marcos fruncía el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó Laura. Ábrelo, respondí, mi voz tranquila, casi amable. Laura tomó el sobre y sacó su contenido, copias impresas de los mensajes entre ella y Marcos, fotos de sus encuentros, y un registro detallado de sus movimientos. Su rostro se puso blanco como la cera. Marcos, sentado frente a ella, parecía haberse quedado sin aire. No sé qué decir. Comenzó Marcos, pero lo interrumpí con un gesto. No hace falta que digas nada. Ya sé todo. Sé cuánto tiempo llevan mintiéndome, cómo han usado mi confianza como un escudo para su traición. Mi tono era sereno, pero mi mirada no dejaba lugar a dudas. Laura abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. Por meses he guardado silencio, he visto cómo jugaban conmigo. Pero mientras ustedes se divertían, yo preparaba esto. Saqué un segundo sobre, más grande, y lo coloqué sobre la mesa. Dentro había documentos legales, las transferencias bancarias que había hecho para proteger mis bienes, los contratos que firmé para asegurar mi salida de la empresa, y una notificación de divorcio que ya estaba en proceso. Laura, dije, mirándola directamente a los ojos, la casa, las cuentas, todo lo que construimos juntos ya no te pertenece. Y tú, Marcos, te dejo la empresa, pero sin los contratos más valiosos. Te deseo suerte pagando las deudas que ustedes dos contrajeron con su maravilloso proyecto fallido. Ambos estaban en silencio, atónitos. Laura comenzó a llorar, y Marcos balbuceó una serie de excusas, pero nada de eso importaba. ¿Por qué estás haciendo esto?, logró decir Laura entre lágrimas. Me incliné hacia ella, con una sonrisa fría. ¿Por qué puedo? Porque ustedes me enseñaron que el amor y la amistad pueden convertirse en armas. Solo aprendí a usarlas mejor que ustedes. Esa fue la última vez que los vi juntos. Cuando se fueron de mi casa esa noche, sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Laura perdió todo, la seguridad de su hogar, la estabilidad económica, y el respeto de quienes la conocían. Marcos, por su parte, quedó atrapado en un negocio que ya no podía sostener. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, después de cerrar la puerta y quedarme solo en mi casa, sentí un vacío que nunca había anticipado. Había conseguido mi venganza, sí, pero ¿a qué costo? Mi mundo estaba destruido, y lo que había construido para arruinar a ellos no había llenado el abismo en mi interior. Me senté frente a una fotografía que había tomado años atrás, una puesta de sol en la playa, y me pregunté en qué momento había perdido al hombre que alguna vez fui. Las primeras semanas después de la confrontación fueron un torbellino de emociones contradictorias. Sentía una extraña satisfacción al saber que Laura y Marcos estaban pagando las consecuencias de su traición, pero esa sensación duraba poco. Las noches eran las peores, en el silencio, los pensamientos se arremolinaban en mi mente como fantasmas que no podía expulsar.
Había destruido sus vidas, pero también había destrozado lo que quedaba de la mía. Mi hogar, aunque ahora solo mío, se sentía más vacío que nunca. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y los recuerdos de los momentos felices con Laura, por falsos que fueran, me atormentaban. Intenté llenar el vacío con trabajo. Mi nueva empresa estaba en marcha, y, para todos los que me rodeaban, parecía que estaba prosperando. Pero en realidad, me sentía como un impostor. Cada logro se sentía hueco, como si la satisfacción que alguna vez encontraba en mi trabajo se hubiera desvanecido junto con mi confianza en las personas. Un día, mi terapeuta me confrontó directamente. ¿Cómo te sientes ahora que has conseguido lo que querías? Guardé silencio por un momento, mirando al suelo. Finalmente, respondí, vacío. Pensé que vengarme me haría sentir mejor, que recuperaría algo de lo que perdí, pero no lo ha hecho. El terapeuta asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. La venganza puede dar una sensación momentánea de justicia, pero rara vez trae paz. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer para sanar realmente? Esa noche, volví a casa y saqué una caja de recuerdos que había guardado durante años. Dentro estaban fotografías, cartas y pequeños objetos que alguna vez habían significado algo para mí. Encontré una foto de mí mismo antes de conocer a Laura, sosteniendo una cámara en mis manos, con una sonrisa despreocupada. Me di cuenta de que esa persona, ese hombre lleno de pasión y esperanza, había desaparecido mucho antes de la traición. Laura y Marcos solo habían sido el catalizador para mostrarme lo perdido que estaba. Decidí tomar un descanso de todo. Cerré la empresa por un mes y me fui a un lugar apartado, una pequeña cabaña cerca de las montañas, donde podía estar solo con mis pensamientos. Llevé mi cámara, algo que no había tocado en meses. Al principio, fue difícil. La soledad era como un espejo que reflejaba todas las grietas de mi alma. Pero poco a poco, comencé a redescubrir cosas simples, el sonido del viento entre los árboles, la calma de un amanecer, el placer de capturar un momento efímero con mi cámara. Un día, mientras caminaba por un sendero, me encontré con un hombre mayor sentado en un banco de madera. Era un pintor, y estaba trabajando en un paisaje. Nos pusimos a hablar, y le conté un poco de mi historia, omitiendo los detalles más oscuros. ¿Sabes?, dijo el hombre mientras mezclaba colores en su paleta. La vida siempre nos da una nueva hoja en blanco, pero no siempre tenemos el coraje de usarla. Puedes quedarte mirando las manchas del pasado o empezar a pintar algo nuevo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. No podía cambiar lo que había hecho, pero quizás, solo quizás, podía construir algo nuevo a partir de ahí. Al regresar a la ciudad, me sentí diferente. No completamente curado, pero con un nuevo propósito. Comencé a trabajar en un proyecto fotográfico, una serie que contara historias de personas que habían enfrentado adversidades y encontrado la manera de superarlas. También decidí enfrentar una última tarea pendiente, perdonarme a mí mismo. Había cometido errores, me había dejado consumir por el dolor y la rabia, pero eso no significaba que estuviera condenado a vivir en ese estado para siempre. Volver a la ciudad significó enfrentar los restos de lo que alguna vez fue mi vida, pero esta vez con una perspectiva distinta. Había pasado meses en un ciclo de dolor y venganza, pero ahora, por primera vez, tenía un objetivo que no estaba ligado al pasado, reconstruirme, no solo como hombre, sino como ser humano. Lo primero que hice fue retomar algo que había olvidado, ayudar a otros. Durante semanas, visité refugios comunitarios y centros de apoyo. Al principio, no sabía qué buscaba allí. Sin embargo, un día, mientras fotografiaba a una mujer que contaba cómo había superado un desalojo para criar a sus hijos, algo hizo clic dentro de mí. Su historia, llena de luchas y pequeñas victorias, me recordó que el verdadero poder no está en destruir, sino en crear. Mi proyecto fotográfico comenzó a tomar forma. Lo llamé Renacer, una serie que capturaba historias de personas que, como yo, habían enfrentado la pérdida y el dolor, pero habían encontrado la fuerza para seguir adelante. En cada rostro, en cada entrevista, sentí que me conectaba más conmigo mismo. Aprendí que las cicatrices que llevamos pueden ser un mapa hacia algo mejor, si nos atrevemos a leerlas. Un día, mientras organizaba las fotos en mi estudio, recibí una llamada inesperada. Era Laura. Adrián, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero necesitaba escucharte. Perdóname, por favor. Su voz era quebrada, distinta a la mujer que una vez conocí. Durante un momento, pensé en colgar. Pero algo dentro de mí, una parte que estaba aprendiendo a soltar el odio, decidió escuchar.
Te perdono, Laura, dije finalmente, con una calma que incluso me sorprendió. No por ti, sino por mí. Ya no quiero cargar con esto. Se hizo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro que parecía llevarse años de tensión. No hablamos más. No lo necesitábamos. Mi siguiente paso fue enfrentarme a Marcos. No fue fácil, pero sentí que debía cerrar esa herida. Lo encontré en su oficina, una versión más desgastada y cansada del hombre que una vez fue mi amigo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendido al verme. No vengo a discutir ni a pelear, respondí. Solo quería decirte algo, te perdono. Pero también quiero que sepas que nuestra amistad murió el día que me traicionaste. Esto no es para reconciliarnos, sino para que ambos podamos avanzar. Marcos asintió, sin palabras. Cuando me fui, sentí un peso levantarse de mis hombros. Con el tiempo, Renacer se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginé. Fue exhibido en varias galerías y atrajo la atención de personas que buscaban inspiración. Me contactaron para hacer charlas, y descubrí que contar mi propia historia ayudaba a otros a encontrar el coraje para enfrentar sus propios demonios. Pero lo más importante fue que, en ese proceso, comencé a sanar. Aprendí que no importa cuánto nos rompa la vida, siempre hay algo dentro de nosotros que puede ser reconstruido. Un día, mientras caminaba por una exposición de mi trabajo, me encontré frente a una de mis fotografías favoritas, una puesta de sol sobre una montaña. Me detuve a mirarla, recordando el momento en que la capturé. Ya no sentía vacío al contemplarla. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Mi proyecto, Renacer, no solo me dio una nueva razón para levantarme cada día, sino que también abrió puertas que jamás imaginé. Las historias que capturaba parecían resonar con una audiencia más amplia. Recibí invitaciones para participar en conferencias y eventos, y me sorprendí al verme como una voz que inspiraba a otros a superar adversidades. Pero había algo más. Algo que había evitado durante mucho tiempo, la posibilidad de volver a conectar emocionalmente con alguien. En una de esas conferencias, conocí a Sofía. Era una periodista que trabajaba en una publicación dedicada a temas sociales y humanos. Después de mi presentación, se acercó para felicitarme, y, con una sonrisa amable, me hizo una propuesta inesperada. Tu trabajo es increíble, Adrián, dijo. ¿Has pensado en convertir estas historias en un libro? Algo que pueda llegar a más personas. La idea me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en escribir un libro, pero algo en su tono apasionado me hizo considerarlo. Pasamos horas hablando, primero sobre el proyecto, luego sobre la vida. Descubrí que ella también tenía sus cicatrices, había perdido a su hermano años atrás en un accidente, y eso la llevó a dedicarse a contar historias que importaran. Había algo en Sofía que me resultaba reconfortante. No era solo su interés en mi trabajo, sino la forma en que escuchaba, como si realmente entendiera lo que significaba reconstruirse desde las cenizas. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo en el libro. Sofía y yo pasamos horas revisando fotografías, redactando textos y organizando los relatos. Su entusiasmo era contagioso, y, poco a poco, me di cuenta de que esperaba cada sesión con ella más de lo que esperaba los avances del proyecto. ¿Por qué haces esto?, le pregunté una tarde, mientras revisábamos una sección del libro. Porque creo que las personas necesitan esperanza, respondió, con una sonrisa suave. Y porque creo que tú también la necesitas. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante meses había trabajado en reconstruirme, pero nunca consideré que quizás aún quedaba una parte de mí que seguía necesitando apoyo. Con el tiempo, nuestra relación dejó de ser solo profesional. Comenzamos a salir, primero a cafés y luego a largas caminatas. Sofía no tenía miedo de hacer preguntas difíciles, y yo, por primera vez, no sentía la necesidad de esconderme detrás de una fachada. ¿Alguna vez piensas en ellos?, me preguntó un día, mientras caminábamos por un parque. Sí, respondí, sin dudar. Pero ya no con rabia. Ahora los veo como parte de una lección que necesitaba aprender. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. El libro, titulado Renacer, Historias de Superación y Esperanza, se publicó unos meses después. Fue un éxito inesperado, pero para mí, el verdadero triunfo fue el proceso de creación y la conexión que me permitió establecer con Sofía. Un día, durante una presentación del libro, ella se acercó a mí y me susurró. Esto es solo el comienzo, Adrián.
Todavía tienes mucho que dar al mundo. En ese momento, me di cuenta de algo: la redención no era solo un destino, sino un camino que seguía construyendo con cada paso. El éxito del libro, las charlas, las exposiciones y las entrevistas fueron solo una parte de mi nueva vida. La verdadera transformación no estaba en los logros externos, sino en el espacio que comenzaba a ocupar dentro de mí mismo. Había dejado atrás la sombra del hombre que buscaba venganza y había comenzado a abrazar la versión de mí que aún soñaba, que aún podía creer en la belleza de las conexiones humanas, incluso después de todo lo que había pasado. Sofía y yo continuamos creciendo juntos, cada uno con nuestras propias cicatrices, pero también con la voluntad de caminar hacia adelante. Al principio, me costaba confiar por completo. La relación había avanzado lentamente, casi como un reflejo de cómo había aprendido a reconstruir mi vida. Sin prisas, sin presiones. Una tarde, mientras tomábamos café en nuestra cafetería favorita, ella me miró con esa mirada cálida y tranquila que me había ido conquistando con el tiempo. ¿Te has dado cuenta de cómo hemos cambiado?, dijo, sonriendo ligeramente. Sí, respondí, tomando su mano. Y me sorprende lo fácil que se ha hecho confiar en ti. Sofía rió suavemente. Creo que es porque ambos entendemos lo que significa sanar. Nadie puede hacerlo solo. A medida que nuestra relación crecía, aprendí que no se trataba de encontrar la perfección, sino de aceptar las imperfecciones del otro y de uno mismo. Con Sofía, ya no sentía la necesidad de ser el hombre que había sido antes de la traición, ni tampoco el que había sido impulsado por la rabia y la venganza. Podía ser alguien nuevo, alguien que aceptaba su pasado sin dejar que lo definiera. Juntos, creamos nuevos recuerdos, nuevas historias. Los proyectos fotográficos continuaron, pero esta vez mi enfoque cambió. No solo quería capturar la superación de otros, sino también las historias de resiliencia que encontré en mi propio viaje. Un día, mientras caminábamos por la misma playa en la que había tomado esa famosa foto de la puesta de sol, Sofía me miró y dijo: ¿Te gustaría quedarte aquí? Podría ser nuestra casa, un lugar donde escribir nuevas historias. Miré al horizonte, donde el cielo se fundía con el mar, y me sentí en paz. Un día, había deseado que todo se derrumbara para poder reconstruir, y ahora, me encontraba en un lugar que nunca imaginé posible, un lugar donde, por fin, podría dejar atrás la necesidad de venganza y abrazar el futuro. Sí, respondí con una sonrisa tranquila. Sí, me gustaría quedarme aquí. Porque finalmente, siento que puedo empezar de nuevo. Mi vida ya no era la que había planeado cuando me vi envuelto en la traición. Había pasado por la oscuridad, había caminado por un camino solitario de venganza, pero lo que había encontrado al final no era solo un triunfo sobre el pasado, sino una paz que no había creído posible. Con Sofía a mi lado, con el proyecto de mi vida tomando forma, y con una visión renovada sobre lo que realmente importaba, supe que estaba listo para el siguiente capítulo. La redención no era solo un destino alcanzado, era un proceso continuo, un viaje que, aunque lleno de desafíos, ahora me parecía lleno de posibilidades. Los días pasaron, pero no de la manera que había vivido antes. Ya no había prisa por conseguir algo que me diera sentido, ni ansias de venganza que nublaran mis pensamientos. La paz que había buscado durante tanto tiempo llegó con suavidad, casi imperceptible, como el viento que acaricia las hojas de un árbol. Con Sofía a mi lado, mi vida comenzó a tomar una forma que jamás imaginé posible. Habíamos decidido mudarnos a un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio de la ciudad, donde podíamos encontrar un ritmo más tranquilo, más acorde con lo que habíamos aprendido en nuestros respectivos viajes de vida. El proyecto fotográfico seguía siendo una parte importante de mi vida, pero esta vez, se había transformado en algo más grande. Las historias que había documentado a lo largo de los años no solo eran relatos de superación, sino también de cómo cada persona, sin importar su pasado, podía contribuir al bienestar de la comunidad. Sofía me sugirió que organizáramos talleres, que compartiéramos lo que habíamos aprendido sobre resiliencia, confianza y superación. El primer taller que organizamos tuvo lugar en un centro comunitario local. Fue una experiencia reveladora. Mientras compartía mi historia con un grupo de jóvenes, sentí que ya no hablaba desde el lugar de la venganza, sino desde la comprensión profunda de que cada uno de nosotros tiene una capacidad infinita para sanar y empezar de nuevo. Las palabras que compartí resonaron en muchos de ellos, y al final del taller, uno de los chicos se me acercó y me dijo: Tu historia me hizo ver que no importa lo que pase, siempre hay una forma de salir adelante. Gracias por mostrarme que no soy el único. Esa simple frase fue el recordatorio de por qué había hecho todo esto, para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza, a renacer como lo había hecho yo.
Sofía y yo pasábamos más tiempo juntos en el proyecto, pero también aprendimos a disfrutar de las pequeñas cosas. Paseábamos por la playa al atardecer, cocinábamos juntos en la casa que habíamos hecho nuestro hogar, y pasábamos horas leyendo y discutiendo nuestras ideas sobre la vida. La conexión que compartíamos no solo era emocional, sino también intelectual. Un día, mientras preparábamos una comida sencilla, Sofía se giró hacia mí, con una sonrisa llena de significado, dijo: ¿Sabes qué? Creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha valido la pena. No por lo que hemos logrado, sino por lo que hemos aprendido en el camino. Asentí, mientras miraba la luz suave del atardecer filtrándose a través de las ventanas. Nunca imaginé que el viaje terminaría aquí, Sofía. Aquí, en paz. Pero también sé que este es solo el comienzo. Los años pasaron, y nuestra vida en el pueblo continuó floreciendo. No solo el taller se convirtió en un espacio constante para quienes necesitaban apoyo, sino que también desarrollamos una red de mentoría para jóvenes emprendedores y personas que querían rehacer sus vidas, como lo habíamos hecho nosotros. Renacer, mi libro, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, pero nunca dejé de sentir que la verdadera recompensa no estaba en los éxitos materiales, sino en las vidas que habíamos tocado, en los corazones que habíamos ayudado a sanar. Un día, mientras caminábamos por el pueblo, Sofía se detuvo y me miró con una suavidad que solo ella sabía transmitir. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado? No solo hemos superado el pasado, Adrián. Lo hemos transformado. Ahora somos parte de algo mucho más grande. Miré al horizonte, hacia el océano que parecía extenderse hasta el infinito. Y supe, con una certeza absoluta, que la vida no era sobre los traumas que nos marcan, ni sobre las caídas que sufrimos, sino sobre lo que hacemos con todo eso. Si somos capaces de aprender, de perdonar y de seguir adelante, entonces realmente podemos renacer. Y así, mientras la brisa marina acariciaba mi rostro, supe que había encontrado la paz, no solo en mi vida, sino en la vida de aquellos a quienes tocaba. La venganza había quedado atrás, pero la redención, la superación y la capacidad de cambiar lo que parecía irreversible seguían presentes, siempre al alcance, esperando ser abrazadas por aquellos dispuestos a renacer. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.